que alguien me escuche para darme feedback de si la conexión está bien. Hola, profe, buenos días. Y la verbo- Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo has estado? ¿Cómo han ido las cosas por allá? ¿Va? Con sueño, profe, ¿y usted? ¿Cómo está? Eh, También. También, también. También ando en la misma. Que en este periodo ya un poco más de cansancio. Así que, pero bueno, no, creo yo que hay otras personas que están pasándolo más mal que uno. Así que en esa lógica, afortunadamente todo bien. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, antes que todo y antes que todas, si bien estás estudiando psicología, así como también tu compañero, y todavía no son psicólogos y psicólogas, pero de igual forma le extiendo el saludo del Día del Psicólogo conmemorado el día de ayer. Y en esa lógica, qué raro que no me deje abrir la casa. Y en esa lógica les voy a contar un poco la historia que siempre aparecen como 2 días que se celebra el Día del Psicólogo. El 9 de noviembre y el 9 de diciembre. Y esto tiene que ver con que el día oficial del Colegio de Psicólogos es el día 9 de diciembre, ¿ya? Y es el 9 de diciembre, puesto que allí se fundó el Colegio de Psicólogos. No sé si el año 68 por allí se fundó. Y claro, la cosa es que la idea siempre es celebrar los días en los cuales se fundan o se crean las instituciones o digamos la organización, en este caso el Colegio Psicólogo. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir en esos años era que había mucho docente en ese momento, muchos psicólogos que estaban haciendo clases, los estudiantes estaban en periodo de examen y por lo tanto no se encontraban disponibles en las universidades y por lo tanto se decidió adelantar un mes el día del colegio psicólogo, de modo tal de que quedara en el mes de noviembre, en particular el 9 de noviembre, y así pudiera en este caso ser festejado y hacer diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, les doy el más extenso saludo respecto de lo que sería en este caso como el Día del Psicólogo, donde estamos siempre llamados a velar por el bienestar de las personas, a nunca usar los conocimientos que nosotros tenemos para dañar a las personas. Eh, Desafortunadamente, en algún momento también eh, hubo gente que empleó los conocimientos psicológicos para hacerle daño a las personas. De algún lugar apareció la tortura psicológica, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, el código de ética del Colegio de Psicólogos es muy claro al afirmar y decir que nunca tenemos que emplear nuestros conocimientos para hacerle daño a las personas. Nunca, nunca, nunca. No sé si alguien quiere comentar algo o expresar algo antes de compartir, mientras por supuesto trato de ver qué diantres le pasa a Teams que no me deja mostrar la presentación ni la clase. Tun, tun, tun. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a dejar esto por acá, pum, para ver si es que así permite hacerlo. A ver. Tun, tun, tun. Voltees. No, tampoco. Tampoco me deja, está clásico prohibido. Pero bueno, puedo ir hablándoles un poquitito mientras veo qué pasa, como para poder ir avanzando con nuestra materia, ¿sí? A ver,
Una de las cosas que nos toca ver en nuestra asignatura em, tiene que ver con que parte de los contenidos que tenemos que revisar en nuestra asignatura tienen que aprender a ser aplicados, tienen que ser aplicables. Y por lo tanto, cuando son aplicables, uno logra, por lo tanto, encontrar, en este caso, uno logra encontrar que parte de los objetivos que tenemos que tener en nuestra asignatura involucra que tengamos que aplicar la materia. Va, no pasa nada. A ver, muchachos, me voy a tener que conectar y desconectar. Denme un par de minutos, por favor. En fin. A ver, bueno, bienvenidos de nuevo. Voy a ver si me permite compartir la clase. Así que déjenme ver. Si es que no sé por qué no me muestra la presentación de PowerPoint. Aparece allí como negrecido. Y lo más curioso es que me muestra otras presentaciones y no esa. Pues si tengo que ingresar a mostrarle una de ciclo vital y adultez, me permite hacerlo. Bueno, voy a seguir como con lo que les comento mientras relleno y trato de resolver lo que ocurre. ¿Ya? Eh, a ver, una de las cosas, como yo les comentaba, tiene que ver con esta capacidad de poder aplicar lo que en este caso nosotros estamos viendo en condicionamiento clásico. ¿Y por qué me refiero a esta cosa como el aplicar? Porque de una u otra forma, chiquillos, los conocimientos que uno va adquiriendo en la disciplina psicológica son conocimientos que tienen ciertos grados de abstracción, ¿ya? Y que por lo tanto llevan mucho a que los y las estudiantes deban empezar a intelectualizar. Y intelectualizar en el sentido del pensar y el repensar respecto de una serie de conceptos y de ideas que en la psicología nosotros no empezamos a encontrar. Así, por ejemplo, nos encontramos con conceptos como, por ejemplo, el inconsciente de Sigmund Freud, que en general es difícil de mirar de forma directa y por lo tanto para la atención clínica lo que las personas tienen que hacer ya de una u otra manera es comenzar a adentrarse en su experiencia
para tratar de empezar a ir evocando una serie digamos, de historias que le han pasado en la vida a las personas y que por lo tanto que no recuerdan y que por lo tanto para evocarlas y para procesarlas, la gente tiene que empezar a recordar algunas cosas. Sin embargo, claro, nos encontramos con que ese, digamos, como ese concepto, cuando uno, por ejemplo, realiza una entrevista clínica, nos encontramos con que en general se supone, de acuerdo a los planteamientos más bien freudianos, lo que la gente nos comenta es una parte del funcionamiento global de las personas, y esto tiene que ver con que gran parte del resto de la información se encuentra albergado en esta estructura inconsciente. Y por lo tanto, el hacer esta bajada muchas veces requiere, por lo tanto, de que las personas y los estudiantes vayan logrando ser capaces de bajar esto. ¿Ya? Y en este caso, cuando hablamos de bajar, es como de aplicarlo. ¿Sí? En el condicionamiento clásico, en esa lógica, tampoco es ajeno a todo esto. Y no es ajeno en términos de que el condicionamiento clásico es, claro, es fácil de describirlo cuando uno menciona lo que es el experimento que Pavlov desarrollaba, cuando lograba que el sonido de la campana también pudiera producir la respuesta de salivación, ¿sí? Sin embargo, cuando llevamos este mismo hallazgo, esta situación experimental, a llevarla y aplicarla a otras cosas que nos suceden en la vida, claro, nos vamos a encontrar con la misma dificultad que yo les comentaba respecto del concepto freudiano de inconsciente. Vale decir que la aplicabilidad va a depender mucho de las habilidades y de la experiencia que tanto el entrevistador como el estudiante de psicología pueda tener y pueda desarrollar. Eh, a ver, en esa lógica, por lo tanto, uno de los que vamos a ir mirando de lo que es ya lo que es el condicionamiento clásico, es que en general una de las cosas que nos vamos a encontrar con cómo, por ejemplo, dar ejemplos respecto de lo que es el condicionamiento clásico, ¿sí? Vale decir, cuando uno habla de condicionamiento clásico y por lo tanto, uno quiere ejemplificar algo con un paciente, por ejemplo, eh, los terapeutas se encuentran con dificultades como para ver qué situaciones son, en este caso, explicables a partir del condicionamiento clásico. Ya, parece que no sé qué le pasa a esta cosa, así que voy a seguir aplicando la vieja técnica hasta que se arregle esta cosa, de seguir de forma verbal. Si es que no saben algo, me lo comentan. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Dígame, dime. No, profe, que ninguna duda. Ay, mira, gracias, Diego. Mira, una de las cosas que cuando yo les comento esta cosa de poder bajar en este caso a lo aplicable, ya lo que es el condicionamiento clásico, tiene que ver con que un poco lo que conversábamos en la clase de ayer. El condicionamiento clásico no tan solo empezó a ser una situación experimental, y dicho de otra forma, no es solamente el condicionamiento clásico algo que se puede ver en el laboratorio, sino que en general el condicionamiento clásico uno lo puede ver en una amplia gama de situaciones. Ya, el ejemplo más básico con el cual yo tiendo a partir tiene que ver con que en general la comida rica, los alimentos ricos, los aromas ricos y agradables, por supuesto, de los alimentos, van a producir ciertos reflejos de salivación o respuestas gástricas asociados al hambre. Esa conexión para Pavlov venía conectada, venía lista y disponible.
Es cosa de que, por ejemplo, cada uno de nosotros en este momento, por ejemplo, sienta el aroma, al tiro Daniel, sienta el aroma, no sé, por ejemplo, a ver, al desayunito, ¿qué podría ser algo rico? El olor a pancito recién traído de la panadería, por ejemplo, recién hecho, ¿sí? En general, la mayoría de nosotros va a experimentar algún grado de salivación o al menos de respuesta gástrica asociado al hambre, ¿sí? Por lo tanto, para Pavlov existen ciertas conexiones innatas y por lo tanto no requieren de aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, como no requieren de aprendizaje, como no requieren de experiencia, Pavlov le empezó a denominar de que esta conexión tenía un carácter más bien incondicionado. Y por lo tanto, esa conexión es posible verla entre un estímulo y un reflejo, que a ambos les denominó estímulo incondicionado y reflejo incondicionado, ¿sí? Porque vienen listos. Entonces aparece este estímulo y se va a producir el reflejo de forma seguida. Ya, en general, no podría decir que esta conexión, por lo tanto, si tiene, digamos, como determinante biológico, la respuesta es sí, la respuesta es que los tiene, ¿sí? Y por lo tanto, como los tiene, es posible, por lo tanto, de ir observando de que cada vez que cada uno de nosotros experimente, a ver, voy a ocupar esta estrategia. Bueno, si alguien ocupa la pizarra para rayarla, obviamente voy a tener que cesar de utilizar. Dice presentar pizarra, solo usted puede editar ya. A ver, vamos a ocupar la tecnología, pues, muchachos. A ver, dale Daniel, para escucharte. Bueno, primero que nada, hola profe, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniel, qué gusto saludarte. Bueno, hablando nuevamente del tema del conductismo, es un tema bastante interesante porque, bueno, no sé si le conté sobre la experiencia que tuve cuando chico y es que, bueno, yo cuando chico tenía una condición del espectro autista llamado disfasia, no sé si usted la ¿Y la cacha. disfasia? Sí. Entonces, bueno, no, yo tenía conductas bastante estereotipadas, como que yo no podía concentrarme, no podía mirar a los ojos a la gente. Y entonces básicamente me llevaron con una terapeuta, con una psicoterapeuta. Y entonces ella me pedía todo el rato, Daniel, mírame a los ojos, Daniel, Ujú. mírame a los ojos. Y después siempre cuando yo lograba, digamos, mantener esa conducta, siempre me lo recompensaba haciéndome jugar con trenes, con cosas entretenidas. Ajá. Y entonces, interesante porque con el paso del tiempo, como que después ya dejé de necesitar la recompensa y hacía esas cosas por mero fruto digamos, de la rutina, ¿no? Ujú. Y entonces como que todo ese repertorio conductual que tenía antes como que fue desapareciendo de alguna manera. Entonces es interesante verlo desde ese punto. Y yo no me hubiese dado cuenta si es que no lo comenta Daniel, por si acaso. Ya, así que hay hartos avances que has tenido. Mira, ya voy a llegar a ese tema porque si tú en esta cosa, por ejemplo, la técnica que la psicóloga hacía, esta cosa de recompensando, claro, tiene que ver mucho con condicionamiento instrumental, ¿ya? Sin embargo, también aplicó una técnica de condicionamiento clásico que tiene que ver con la exposición en vivo, que es parecido a lo que nosotros vimos hace un tiempo atrás en modificación de conducta. El hecho de pedirle a las personas que se expongan a algo, por ejemplo, a mirar a los ojos, ¿sí? Va generando, por lo tanto, que el nivel de ansiedad y de temor va disminuyendo. Porque en el fondo no todas las miradas, obviamente, amedrentan. Entonces, bajo esa lógica, uno de los elementos que tiene muy interesante el enfoque conductual y tiene que ver con que tiene evidencia, tiene tratamiento, todos con resultados. Y hoy en día, suena raro lo que te voy a decir, Daniel, suena raro, pero en fin, pero es muy curioso cómo muchas veces los colegas desestiman a veces los avances de los enfoques
y particularmente, por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual, y no lo suman a sus prácticas. Prefieren seguir usando las viejas técnicas y los viejos procedimientos y hallazgos teóricos que, que producían resultados moderados, en vez de utilizar otro tipo de estrategias que están avaladas por la investigación científica. Por lo tanto, de una u otra forma, es bien interesante. No, espera un momentito. Amor, ¿me puedes traer un por para sonarme? Entonces, en esa lógica, lo que comenta Daniel Chiquillos es parte de cómo la evidencia va ayudando a nuestro funcionamiento y nuestra forma de proceder y de actuar clínicamente. Les comento esto porque en general hoy día la psicoterapia a nivel mundial lo que está buscando, y hace rato, es que ocupemos tratamientos con apoyo empírico. Pero algunos colegas siguen utilizando sus viejos y queridos enfoques en desmedro de poder utilizar cosas que aportan más y que ayudan más a las personas. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo antes de seguir viendo, y voy a tomarlo de Daniel de vez en cuando para seguir explicando todo esto. ¿Alguien quiere agregar o explicar algo? Bueno, continúo. Les recuerdo que si quieren activar su micrófono, no hay ningún problema con ello. Miren, como les decía, Pablo, vamos a ocupar los colorcitos para que se vea más lindo todavía. A ver, ocupemos el negro mientras tanto, dejémoslo así para después diferenciarlo del otro. Como yo les decía, aquí entre estos dos estímulos, es una flecha, ¿ya? Entre estos dos estímulos existe una conexión innata, ¿sí? ¿Y por qué esa dirección de esa flecha? Porque se supone que es este estímulo el que produce una determinada respuesta. Como son estímulos, en este caso, como son estímulos que de una u otra forma vienen listos, como les digo, se le agregó, en este caso como cosa innata, se le agregó esta pequeña letra, la letra I, que corresponde a lo incondicionado. Ya como les decía, cosas que vienen ya determinadas desde la biología, vienen de forma innata, ¿ya? Y por lo tanto, desde Pavlov, el hecho de colocar, en este caso, por ejemplo, el alimento, ¿ya? Vamos a escribir acá, voy a escribir en inglés, ¿ya? Para hacerlo más corto. Food, ¿ya? Entonces, el darle comida, sin duda que una de las cosas que fue generando era que se producía en este caso la respuesta de salivación. Qué lindo escribir como cuando era niño, miren. Salivación. Sí, on. Pues bien, una de las cosas que empezó a suceder posteriormente, que es lo que nos decía Pavlov, y esto es lo bonito, voy a colocar como un lápiz azul, ¿ya? Por lo tanto, Pavlov decía que si uno tomaba un estímulo cualquiera, en este caso un estímulo que no producía ningún sonido, perdón, no producía ninguna respuesta, o sea, dicho de otra forma, ¿qué conexión tiene el sonido de la campana inicialmente con la salivación? En realidad no lo tiene, ¿ya? Y por lo tanto, como no lo tiene, dicho de otra forma, el sonido de la campana a lo más producirá lo que veíamos en la clase pasada, un reflejo de orientación. Sí, Daniel, cuéntame. ¿Qué hice? Profe, la verdad tengo una teoría como buenos científicos que somos. ¿Eh? Eh, tengo la teoría de que nuestras respuestas condicionadas tienen que ver con que son de alguna manera un mecanismo de adaptación al entorno. Por ejemplo, ¿Sí? eh, por ejemplo, un cazador-recolector que sabía un lugar exacto donde podía encontrar fruta o carne, seguramente
habían reacciones fisiológicas, como por ejemplo mayor ansiedad, mayor sudoración y todo eso. Pero esa es mi teoría, no sé qué opina usted. Mira, una de las cosas que aparecen en los textos de aprendizaje es que los reflejos por los cuales nosotros nacemos, digamos, o sea, los reflejos con los cuales nacemos, mejor dicho, son para ayudarnos a adaptarnos pues, a entornos y ambientes que son complejos, ¿ya? Por cierto que las diferentes especies tienen diferentes cantidades de reflejos. Los seres humanos tenemos reflejos muy básicos, no tan adaptables en realidad, en función de que si uno lo compara con diferentes especies, por ejemplo, un perrito recién nacido, si queda solo en la calle, el perrito de igual forma puede, puede buscar. A ver, espera un poquitito, Daniel, porque Catalina me dice, ¿alguien ve la pizarra? Me sale en blanco. Espera un poco, Daniel. Francisca, si es que estás ahí, ¿logras ver si la pizarra sigue en blanco o no? Para que no te quedes atrás. Profe, yo Sí, profe, tampoco me veo sale en nada en la blanco. pizarra. Le sale en blanco. Y A a mí ti, igual me salía en blanco, pero me salí de la pizarra y me volví a meter a la pizarra y ahí sí me aparecía todo. a Es que ver, como bueno, que entrar y salir a la ya, pizarra. ya, esperemos un Pero, ¿cómo poquitito. entrar y salir de la pizarra? O sea, apretas la flecha para volver y después cuando estés en la parte con las cámaras te va a preguntar, o sea, te va a dar la opción para abrir la pizarra de nuevo. Y ahí te metes a la pizarra de nuevo y te aparece todo. Esperemos si puedes seguir orientando a tus compañeras por esta contingencia, porque no sé por qué no me deja mostrar el PowerPoint, ni siquiera me da la posibilidad de mostrar el escritorio. Me imagino que si apago el Teams y lo vuelvo a aprender, pudiera hacerlo, pero ojo que el pizarrón me va a ayudar igual, y me va a ayudar harto. Como la vieja técnica, que de hecho una de las cosas, bueno, los que han alcanzado a tener clases conmigo, saben que yo proyecto PowerPoint, pero estoy todo el rato de pie y estoy todo el rato haciendo rayas y escribiendo para todos lados. Entonces, voy a aprovecharme de lo de la pizarra para ver si es que logran ver el, ¿cómo se llama? El esquema que estoy haciendo acá a continuación. Francisca, ¿pudiste hacerlo y se ve? Vamos a esperar un poco. Daniel, ¿logras verlo? Sí, profe. ¿Ahora se ve? Sí. Francisca, ¿se puede ver ahora? No, profe, no se ve aún. ¿Qué es lo que te había dicho tu compañero? Que entraras y salieras. ¿Cómo era esto que comentabas, Ron? O sea, yo lo estoy viendo desde el teléfono, pero a mí, por ejemplo, a la izquierda arriba en la pizarra me aparece una flecha para volver a la pantalla de las cámaras donde se ven las caras. ¿Ya? Y después arriba nuevamente aparece la opción para volver a la pizarra. Y me salí primero de la pizarra y después apreté para volver y el botón de abrir pizarra y ahí se me arregló y puedo ver el EI de food y RI de salivación con la flecha y eso. Ya, Diego, muchas gracias. Sebastián Matías dice, hizo lo mismo desde el compu y funciona. Ya, Sebastián, yo lo puedo seguir, gracias Sebastián. Vamos, Francisca, todos confiamos en ti ciegamente con que vas a salir adelante. ¿Ya? Para seguir como avanzando en conjunto, para no ser poco solidario y seguir avanzando. Vamos a volver en la vía azul, que es donde habíamos quedado. Francisca, ¿cómo te fue? No, profe, ahora más voy a tener que conectarme al computador. Chuta, Pero, profe, yo estoy en el computador y nada, tampoco. No me sale esa opción que me dice el compañero de esa flecha que habla, no me sale. mira que este Teams, A mí sí me sale. a ti sí te sale. Es Ya, como dice Daniel, la verdad. Ya, a ver, vamos a iniciar un plan
Un plan B, a ver. Déjenme ver qué otro plan B se me ocurre, porque nunca está de más tener un plan B en Profe, la vida, ¿sí? y si para que se vea el Power no lo comparte en sí, sino que proyecta la pantalla. Es que sabes que esa posibilidad tampoco me la da el Teams, no si el Teams hoy día despertó oposicionista. Hoy día Teams se manda solo. Hoy día Teams no le hace caso a nadie. Si a mí no me arroja ni la posibilidad del escritorio, ni la posibilidad de mostrar el PowerPoint. Lo he estado haciendo de forma sistemática y no sucede, y no pasa nada. Y yo pensé que ahora con esta cosa, claro, se podía ver, pero parece que algunos que tampoco ven. A ver, Daniel, cuéntame. Profe, podríamos decir entonces que Teams tiene serios problemas de conducta. Una conducta desadaptativa en este momento. Está trayendo hartos problemas. A ver, Francisca, ¿lo volviste a intentar? Sí, profe, ya lo puedo ver. ¿Lo puedes ver? Sí, No gracias. no estás mintiendo, Francisca, júralo. No, sí lo puedo ver, hice lo que decía Daniel y sí, ahora lo pude cargar bien. Ahora lo puedes cargar Así que bien. gracias. Ya, pero maravilloso. Mire, yo tiendo a hacer esto, pero trabajar harto con la pizarra. Y me va a ayudar mucho a que cuando ustedes después vean el esquema que está en el PowerPoint, que después en el break voy a ver cómo resolverlo, ¿ya? Pero hacer este esquema así, en orden, me ayuda mucho más a explicárselo, ¿sí? Porque de repente uno ve todo puesto, pero uno no entiende el orden y la lógica, ¿ya? Miren, chiquillos, ¿dónde se produce el fenómeno de condicionamiento clásico? Es cuando Pavlov dice, a ver, tomemos un estímulo cualquiera, y vamos a ver primero si este estímulo también produce la salivación, para no equivocarnos. Entonces, por ejemplo, toma el sonido de la campana, vamos a colocarle en inglés bell, para que hacerlo más cortito, bell, toink, toink. Y claro, toma el sonido de la campana, inicialmente, plin, 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 y el perro no saliva. Por lo tanto, lo que nos dice Pavlov es que si yo tomo este estímulo ya y lo empiezo a asociar constantemente con el estímulo incondicionado, lo empiezo a presentar en conjunto, todo el rato, de a poquitito va a empezar a pip, 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 pip. Va a empezar de a poco el perro también a salivar cuando escucha el sonido de la campana. ¿Se entiende? Es aquí donde se produce la asociación. Ya vamos a colocar acá asociación. Asociación. Vamos a colocar como asoc. ¿Ya? Empieza a producirse ahí la asociación. Entonces cuando nosotros decimos, a ver, veamos si este estímulo neutro ahora produce una respuesta, y si hacen sonar la campana, ¿ya? Si hacen sonar la campana y el perro saliva, pero no en presencia ya del estímulo incondicionado. El perro saliva en presencia de este estímulo neutro. Si el perro llega a salivar, lo vamos a colocar con otro colorcito. A ver, ¿qué otro color más tengo? No, lo vamos a colocar con azul para seguir con la tendencia. Entonces, este estímulo neutro que ahora es capaz de producir la salivación, empieza a ser un estímulo condicionado. Y por lo tanto, como ya no es el alimento el que produce la salivación, sino que en este caso es el sonido de la campana, uno empieza a hablar de que la salivación frente a, en este caso, el sonido de la campana, uno diría por lo tanto que es la respuesta condicionada. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, explicándolo de esta forma, se entiende mucho mejor. ¿Ya? Y un detalle adicional, si ustedes se fijan,
el estímulo neutro, yo no lo puse como de forma perpendicular al estímulo incondicionado, sino que lo tiré un poco para la izquierda. Y eso tiene que ver con que el estímulo neutro, para condicionarse con un estímulo incondicionado, para ser asociado con un estímulo incondicionado, tiene que aparecer primero el estímulo neutro. Tiene que aparecer. Tiene que ir primero, siempre. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo más adelante, y vamos a ir colocando un poquitito más de datos, se supone que el estímulo incondicionado ¿sí? le entrega información al perro que en este caso que viene la comida. Pero la gracia del condicionamiento clásico es que es el estímulo condicionado, es que el que también transmite información. ¿Ya? Por eso aparece el primero, vale decir, antes de darle la palabra a Daniel, por eso tiene que aparecer primero la campana. Porque si ustedes recuerdan, pero si no, se los vuelvo a comentar de nuevo, como lo estábamos viendo en la clase pasada, se supone que todo esto se basa en un principio de la ciencia en la que los hechos en la vida se van dando de forma ordenada, como que un suceso ocurre antes que otro, y ese suceso ocurre antes que otro, y ese suceso ocurre antes que otro, y ese suceso ocurre antes que otro. Hay una secuencia lineal, por lo tanto, de estímulos, frente a los cuales uno puede ir aprendiendo, a ir viendo cuáles estímulos señalizan la ocurrencia de otro estímulo. Y por lo tanto, se supone que el sonido de la campana tiene que darle información al perrito del experimento diciéndole que va a llegar la comida y por lo tanto por eso va a salivar. ¿Me siguen? Entonces, bajo esta lógica, por ejemplo, a ver, Daniel, ¿tienes alguna duda para para empezar a borrar y empezar a hacer otros ejemplos acá? No ninguna, sino que también es otro ejemplo personal, y es que hace de 10 años yo vivía ahí en Peñalolén, y que hace cierto tiempo íbamos al Mall Quilín. ¿Ya? Y entonces resulta que un día habían unas dos personas que se entraron a robar al mall, y entonces justo los locos pasaron al lado mío y mientras iban corriendo me tiraron al suelo. O sea, no me asaltaron, sino que mientras iban corriendo me hicieron una tacleada. Y entonces, durante algún tiempo me dio miedo volver al Morquilín porque tenía miedo de que me volviera a ocurrir lo mismo. Y entonces, bueno, es curioso cómo eso como que de alguna manera como que sustenta un poco la teoría de que esto es un mecanismo adaptativo al entorno. Mira, voy a tomar el ejemplo de Daniel para explicarles desde el condicionamiento clásico cómo uno explicaría esa situación, ¿ya? En general, chiquillos, la experiencia de ser asaltados, ¿ya? Voy a colocar acá asalto, me resulta más fácil escribir así. Voy dominando la pericia y la técnica, así que confíen en mí. Miren, la experiencia de asalto puede, por lo tanto, que nos genere algún grado de miedo, ¿ya? En general, porque estamos expuestos ahí a una situación de vida, qué sé yo, desde ver una pistola, ver un cuchillo, qué sé yo. Obviamente esto no vendría tan innatamente desarrollado porque la naturaleza no se encarga de fabricar armas, digamos, ¿ya? Sin embargo, razonablemente uno podría pensar de que existe una conexión acá, de que si uno ve un asalto, lo más probable es que uno reaccione con miedo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si tomamos el esquema anterior y tomamos como estímulo neutro inicialmente un mol, que en este caso es el que nos estaba comentando Daniel, producto de la asociación, donde él estaba ahí en esa situación desafortunadamente, ¿ya? Lo que uno podría decir es que producto de esta asociación, lo vamos a poner en rojito de nuevo, producto de esa asociación, entonces lo más probable es que durante un buen tiempo, para Daniel, el que sus papás le dijeran, oye, vamos a ir al mall, lo más probable es que Daniel
haya dicho no, no quiero, o haya hecho un berrinche, porque de una u otra manera tenía miedo. Ahí dice miedo ya. Eh, es razonable pensar de que por lo tanto él podría haber desarrollado algún grado de miedo, ¿ya? Frente a la situación que pasó. Entonces la posibilidad de ser asaltado en un mall obviamente era mucho mayor al hecho de, por ejemplo, de estar en su casa o en su departamento. Sin embargo, y tomando en cuenta lo que el Daniel gentilmente compartió con nosotros, si uno empieza a ir de nuevo al lugar donde uno vio un asalto, al comienzo uno va a sentir obviamente miedo, pero como no va a estar esta posibilidad de asalto, le voy a hacer una cruz. Como no está razonablemente la posibilidad de ser asaltado, lo más probable es que esta conexión entre estímulo condicionado y estímulo, perdón, entre estímulo condicionado y respuesta condicionado vaya disminuyendo el miedo. ¿Me siguen? Toda esta técnica, que es lo que hablábamos hace un ratito, para quitar miedos o conductas fóbicas, como se le llama desde la literatura conductual, es lo que se conoce con el nombre de exposición en vivo. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, si ustedes van en el metro, por ejemplo, y justo le robaron, qué sé yo, el celular, ojalá que no haya sido, por supuesto, forzadamente, ¿sí? Como con fuerza y con amedrentamiento. Pero sí, en cambio, si uno empieza a ver que uno tiene que volver a tomar el metro, claro, razonablemente al comienzo uno va a tener miedo y por lo tanto uno va a tener más conductas de evitación. ¿Y qué es las cosas que uno va a evitar? En general voy a escribir acá, eh, no sé qué le pasó a mi lápiz, ahí sí, evitar, lo escribí muy abajo, evitar, ahí está. Uno lo más probablemente es que va a evitar el estímulo condicionado, ya porque es el que me da información, el que me da señal respecto de lo que puede pasar en términos del asalto o el tema del metro. Por lo tanto, muchas veces la exposición en vivo, y voy a hacer una conexión acá entre la exposición en vivo y el evitar, la gracia de la exposición en vivo es que justamente busca reducir las respuestas de miedo mediante cómo, mediante evitarlas, o sea, mediante exponerse, digamos. En general, la conducta de evitación, chiquillos, generalmente mantiene el miedo. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo y que me van a entender. Si ustedes tienen que estudiar para mañana o para una prueba, y ustedes empiezan, sí, si lo hago, es que tengo flojera, es que no me siento motivado, lo que sea, ¿ya? Desde lo conductual se va a mirar desde fuera que ustedes están teniendo una conducta de evitación. Y por lo tanto, como tienen una conducta de evitación, no van a estar afrontando lo que les ocurre y por lo tanto el no estudiar lo que va a hacer es que ustedes se angustien y lo pasen mal. Por lo tanto, cuando uno tiene un apunte y tiene que estudiar, qué sé yo, y uno no tiene muchas ganas, lo mejor es empezar a movilizarse y de partida contar cuántas páginas tiene, saber si algunos compañeros ya leyeron. En el fondo es comenzar a desplegar conductas de estudio. De esa forma uno se expone ante el estímulo que a uno le está produciendo rechazo, que en este caso un apunte, y bajo esa perspectiva el desagrado comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque por sí mismo ya el hecho de afrontar las cosas va ayudando a resolverlas. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Se va entendiendo, chiquillas? ¿Muy difícil de entender o no? ¿Qué le parece, mi estimado Daniel, explicado desde acá todo lo que le he dicho? No, profe, se entiende súper, súper, súper. Miren, vamos a dar otro ejemplo también. Vamos a partir. Mira, este ejemplo también puede ser, a ver, ¿de qué les gustaría hablar? A ver, Daniel ha participado harto, no sé si Sebastián, Francisca, Diego quieren como preguntar algo de cómo se podría explicar esto desde el condicionamiento clásico. Mientras yo escribo algo que les va a ayudar mucho para seguir entendiendo el condicionamiento clásico. Voy a tener que escribir como los niños, pero, pero no importa. Me va a resultar más fácil. ¿Ah? Yo, profe, tengo una pregunta, pero es como tipo
Bueno, cuando yo era niño como que me daba mucha ansiedad como quedarme solo, onda tipo me desesperaba y todo eso, pero no fue Ya. algo como que haya tratado, sino que solamente, ¿cómo se dice esto? Solo se me pasó con el tiempo, así, a medida que fui creciendo, pero si eso cómo se hubiera tratado, por ejemplo, desde ¿Mm? el Desde acá. Bueno, yo Ajá. creo que ahora buscas la soledad y buscas las tinieblas, probablemente para ponerte en contacto con tus instintos más perversos, como, como dirían en alguna película. Mira, fíjate lo siguiente. En el caso de los niños, el tema del miedo a la oscuridad, así como también el miedo a quedarse solo, está dentro del desarrollo normativo. Es como que esperable que le tengamos miedo a la oscuridad y miedo a quedarnos solos cuando somos niños, ¿ya? Obviamente hay algunas en este caso, otras explicaciones que tienen que ver con temas vinculares, qué sé yo, de cómo era nuestra relación con nuestra mamá. Entonces, mira, miedo a estar, lo voy a escribir así, a estar solo, ¿ya? Estar solo. Menos mal que no tengo que escribir ninguna carta de amor. A lo mejor por eso no me iba bien cuando era adolescente y escribía cartas de amor, porque a lo mejor la letra era se malinterpretaba. ¿Ya? Entonces, mira, cuando yo escribí acá causa y efecto, tiene que ver con que una de las cosas que es habitual, es que cuando uno está estudiando condicionamiento clásico se confundan, es cuando uno habla de estímulo y cuando uno habla de respuesta, ¿ya? Y por lo tanto, vale la pena, tal cual como yo les decía, recordar lo que nos dice la ciencia respecto de que existen causas y existen efectos. Por lo tanto, todo aquello que es una causa va a ser considerado como un estímulo. Y todo aquello que sea un efecto de esa causa va a ser considerado como una respuesta. ¿Me siguen, chiquillos? Para ir entendiendo algunas cosas. Por lo tanto, todo estímulo va a ser una causa y toda respuesta va a ser un efecto. Entonces, por ejemplo, su compañero dice, mira, ¿sabes qué tema? El miedo a estar solo, ¿ya? Y si uno coloca, por ejemplo, a ver, que como estímulo incondicionado en él, ¿ya? El aislamiento, no, más que, ya voy a hacer esto, lo voy a explicar de otra forma. Pero que no alcancé, ¿cuál es tu nombre, el que me alcanzó a preguntar? Diego, ¿fuiste? Sí, yo. Ya, perfecto, Diego, ya, mira. Mira, préstame atención a lo siguiente. Una de las cosas que buena la pregunta que haces antes de que salgamos a recreo. Mira, una de las cosas que muchas veces, eh, mala experiencia, que muchas veces uno va a encontrar en la literatura de lo que es aprendizaje, es que hay muchas buenas y hay otras malas experiencias en nuestras vidas que nos producen determinadas reacciones. ¿Ya? En esta lógica, por ejemplo, de lo que comentaba Daniel, claro, de por sí no es que el asalto no es una respuesta incondicionada, pero sí es una muy mala experiencia, ¿sí? Por lo tanto, en esa lógica, el miedo a estar solo, uno podría entender que se debió a alguna mala experiencia. Por ejemplo, que no estabas protegido en ese momento que cuando se produjo el condicionamiento y por lo tanto sucedió algo. No sé, por ejemplo, vamos a hacer como el estímulo neutro para acá. Pum, 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 pum. Me falló el pulso ahí, pero se corrige rápido. Está entretenido Teams de ocupar esta mañana. Me hizo borrar todo. A ver. Oh, mal. No, pero no te preocupes. Yo estoy así entrenado ¿cómo se llama? Para resolver este tipo de impases. Vamos a ver dónde quedó nuestro ejemplo. Ya, ahí lo voy a empezar a agrandar. Es que además como tengo un Mac, entonces como que esta cuestión, si uno mueve los dos dedos al mismo tiempo, la cosa como que se agranda, se achica, pero pero lo voy a lograr resolver. Ay, se me fue para otra parte, ya. Pero no te preocupes, Diego, si lo vamos a contestar. Déjame, ya. Y, por lo tanto, agregar texto, no me interesa agregar texto. Y ahí apareció la manito y ya con la manito estamos bien de nuevo. Ya, amigo mío, volvimos. Entonces vamos a agregar la R y la I. Y acá vamos a escribir mala experiencia. Experiencia
¿ya? Mala experiencia, ya, y acá vamos a escribir el miedo a estar solo. En general, incluso, yo diría que cuando uno empieza a operacionalizar, ¿qué se entiende por mala experiencia? Tiene que ver como con las situaciones de haberse sentido más que desprotegido en experiencias inseguras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si colocamos, por lo tanto, acá el estímulo neutro, vale decir, tú podrías haber estado jugando solo, sin problema, y, no sé, alguien te molestó o alguien te asustó, ¿me sigues? Por lo tanto, la Sí. experiencia, en este caso del estar solo, va a empezar, por lo tanto, a transformarse. Déjale, ya, vamos a esperar que aparezca la manito. Entonces, aquí voy a escribir. Entonces, claro, pero ¿qué? Ya. Y, Profe. ah, Sí, que quería agregar que en retrospectiva igual recuerdo que principalmente me da miedo quedarme solo. Bueno, no sé si siempre era la misma causa, pero como que me imaginaba que iba a venir como algún personaje como de película de terror, tipo el claro, Chucky o Jason, así como a matarme o algo así. Y me ¿cuánto? da miedo por eso mismo. Y eso ni siquiera había visto las películas, pero como que Mm, esos personajes son tan parte de la cultura popular que igual ¿eh? sabía que eran malos, que matan y todo eso, y me daba Claro. miedo eso. Oye, y en Y esa, sí, y en esa lógica, cuando eras, ¿cuántos años tienes, Diego, a todo esto? ahora tengo 22. Ya. Cuando chico, ¿cómo te iba con Slenderman? ¿O eres más Slenderman, viejo? oh, bueno, ahí ya tenía un poco más de edad, ahí ya tenía como unos 15. Y cuando lo jugaba, oh, me daba Sí. mucho miedo, pero tipo, cuando lo jugaba como que nos juntábamos todos mis amigos así como en el recreo y en el teléfono así jugábamos y nos matábamos. Ya. Y eso era como un poco más agradable, sí, porque era como una experiencia, pero daba miedo igual, daba más miedo, Pero, pero sí, o sea, me daba miedo, pero era pasajero, no era Ya. como algo permanente, porque como que Chucky y Jason como que era más chico, tenía como 5 años, 6 años como cuando los conocí, y creo que vi unas partes de las películas, creo, algo así, pero como que eso. Pero Slenderman no me causó... Ya, pero sí ya tenía yo esta cosa de, o sea, por ejemplo, cuando, yo ahí les voy a contar cuando chico, cuando me pasó una época esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de que te hubiesen dicho cuando eres niño, ya, Dieguito, te vaya a quedar acá jugando un ratito solo, lo más probable es que, claro, tiene que haber generado como un nivel de ansiedad, ¿ya? O de, aquí lo voy a mover esto, y ahí estoy aprendiendo de a poco un poco más. Entonces, claro, lo más probable es que en esta cosa el que te dijeran ya te vas a quedar jugando solito, obviamente te iba a producir en este caso una respuesta condicionada de miedo, e incluso, vamos a colocarlo acá, es una respuesta condicionada, ¿ya? Lo que sería la ansiedad. Ansiedad, ansiedad, ¿me sigues? Cuando te quedaras solo. Sí, Entonces, era la señal, pues ya te vas a quedar solo, es como que me voy a quedar solo, y claro, todo sí, esto así produce. mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, ya, yo me acuerdo cuando era chico, en general mostraban algunos vampiros, qué sé yo, pero no era nada en nuestro mundo. Yo en general, y esto es cosa que fue re chistoso, ahora que recuerdo, porque resulta que siempre he vivido acá pero me he cambiado varias veces de casa. Y uno de los cambios de casa me hizo quedar cerca de un colegio católico, ¿ya? Santa Luisa de Marillac, y la cosa es que el Santo Luisa tiene una campana. Entonces la campana sonaba a las 12 del día, o bien sonaba a las 7 de la noche. Y sonido que era, pero se escuchaba súper caro. Y me acuerdo cuando era chico, que cuando venía con mis compañeros caminando, y que no nos pasaba nada en esos años, súper tranquilo, pero nos veníamos caminando con 8 años con un grupo de compañeros para nuestras casas. Me había cambiado y había quedado cerca de la casa de ellos. Y resulta que, claro, veníamos y yo les decía, "Oye, ¿por qué ese sonido?" Me decía, mira, lo que pasa es que ese es de un colegio de monjas
y dicen que una monja que se mató ahí, ¿cachai? Y que hace sonar de vez en cuando eso. Y eso me acuerdo que me dejó como dando vuelta la cosa. Lo cierto es que cuando escuchaba ese sonido y estaba solo en la casa, me empezaba a dar miedo. Y más encima, y acá viene como no sé si decirlo chistoso cuando uno es niño y se pone a contar historias de terror, o uno la escucha. Y yo empezaba a escuchar, perdón, la historia de La Llorona, ¿ya? Y que La Llorona podía aparecer en la noche, qué sé yo. Entonces, claro, de una u otra manera, como que todo vía condicionamiento clásico se empezó a asociar, que es lo que yo les decía acá hace un ratito, que claro, una historia cualquiera, de repente asociándola con el temor, después esa misma historia podía producir solo la reacción. Entonces, me acuerdo que estuve como con un buen tiempo como con ese miedo. Además que en algún momento con algunos amigos se nos ocurría hablar a esa edad, si alguna vez habíamos soñado con que íbamos como, no sé, pues durante el sueño corriendo y gritábamos y no nos salía la voz. Y era como para asustarse más todavía, po. Cuando decíamos que de repente soñábamos con que nos caíamos y que no encontrábamos como fondo, como que seguíamos como cayendo. Y empezamos a mezclar todo lo que son pesadillas con esta cosa, que tenía que ver como con lo del miedo. Y después me acuerdo cómo olvidarlo, tenía 10 años, al tiro Daniel, tenía 10 años cuando estrenaron acá en Chile Pesadilla en la calle Elm Street, ya la primera de Freddy Krueger. Y adivina Diego, ¿dónde me tocó verla? En primera fila. En primera fila y en el colegio de la monja que se había muerto. Ah, qué mal. Entonces estábamos en ese colegio y yo recuerdo todavía, mi amiga me decía, ¿sabéis qué? Ahí la monja se ve en ese rincón. Y no dijeron nada porque pusieron esa película en el colegio de la No, sí, monja o era como. es que fue muy freak porque, ¿sabéis qué, Diego? La mostraron completa, po. Y cuando digo completa, era con todas las escenas de gore, así como de sangre por todos lados, que ahora la Sí, filtran. Por sí, ejemplo, una de las películas, o sea, Johnny Depp, que es este actor que participa en Pirata del Caribe y en tantas otras películas, El hombre manos de tijera, qué sé yo, Johnny Depp apareció en esa película, po. Es una de las primeras películas en las cuales trabaja. Y Johnny Depp tenía que despertar supuestamente a la niña que iba a ir a encontrar a Freddy Krueger y lo iba a traer acá a la vida para matarlo. Porque en el sueño Freddy Krueger era poderoso, pero había que sacarlo de la vida onírica, de las pesadillas, traerlo a la vida real para así poder matarlo. Ese era como el plan. Entonces la chiquilla se quedaba dormida y Johnny Depp se tenía que quedar despierto para ayudarla. Y Johnny Depp, entre que tenía unos audífonos, entre que tenía la televisión puesta, que estaba comiendo, qué sé yo, y la cosa es que Johnny Depp se queda dormido, po. Luego, obviamente, lo que iba a pasar en la película, se sí. tenía que quedar dormido. Y la cuestión es que como que de repente la cama empieza a succionar a Johnny Depp, así como desde el medio, así como, y Johnny Depp, oh, ¿qué diablos pasa? No, no. Y lo succionaba a la cama, y después salía como un chorro de sangre, po. Salía un chorro de sangre Sí, así, pero sí. por litros, por litros, por litros. Y después cuando la policía llegaba, la sangre había sido tanta que había logrado como humedecer toda el piso, o en este caso el techo, en el primer piso, y por lo tanto la sangre todavía seguía cayendo cuando llegó la policía. Entonces aparecían muchas escenas muy extremas, y yo te juro, Diego, tengo que haber estado un mes que soñaba que Freddy Krueger llegaba a mi casa y hacía sonar las navajas. Te juro, Oh, un mes, qué. un mes. Eh, pero claro, me acuerdo que después lo hablábamos con otro amigo, y claro, por cierto, fue un tiempo, después se nos pasó y hasta el día de hoy no, nos reímos porque fue muy freak ver esa cosa en un colegio de monjas. Fue muy freak, fue súper freak. Yo me acuerdo que como era una kermés, que yo estoy hablando de la década de los 80, del año 88 para ser preciso, y no sé, pues fui con 200 pesos y comí, entré al cine, entré a la mansión siniestra, ¿de qué no hice con 200 pesos? Me alcanzaron. Pero claro, estas cosas son por condicionamiento clásico. Entonces, si ustedes ven una película de terror, por ejemplo, qué sé yo, Annabelle, bueno, que está muy, muy hollywoodense, la última, la número 3, o la misma monja,
pero que juegan harto con el suspenso, qué sé yo, pero lo más probable es que ustedes van a quedar hipersensibilizados, porque cualquier ruido que sientan van a pensar que es el demonio y van a empezar a recitar el Padre Nuestro y el Ave María como 5 veces. Pero, Sí. pero claro, en esa lógica todo es como parte del condicionamiento clásico. ¿Sí? No sé qué te parece, Diego, lo que te he comentado, si te hace sentido. Sí, no, me hace mucho sentido. Incluso se me había olvidado eso, que esa ansiedad era por una causa, no era como de la nada que me diera ansiedad quedarme solo. Entonces, claro, nuestro cuerpo, antes de darle la palabra a Daniel, tiene un potencial muy grande para asociar, muy grande. Y quererlo o no, si por ejemplo, Diego, te enamoras de alguien y no eres correspondido, qué sé yo, y esa persona ocupaba un perfume, un determinado aroma, créeme que mientras sientas ese, durante un tiempo vayas a sentir ese perfume y siempre te vayas a acordar de esa persona. El potencial de asociación es muy alto en los seres humanos, muy, muy, muy alto. Así que obviamente gracias por lo que acabas de compartir, pues Diego. Daniel, ¿quieres comentar algo para ver si alcanzamos a responderlo antes del recreo o lo dejamos para después? Si es que Nada, estás ahí por... profe, que todo esto está muy interesante porque, bueno, había una época muy lejana en la cual, cuando todavía yo jugaba videojuegos, yo tenía bastante curiosidad por los juegos de terror, entonces, no sé, pues Resident Evil. jugaba Resident Evil, jugaba Silent Hill, de repente jugaba Cry of Fear y toda esa clase de juegos, Ujú. pero yo nunca me atrevía a hacer, porque si lo hacía después, no tenía el insomnio el resto de la noche, así no podía dormir porque siempre soñaba con algún monstruo que me dio mucho susto en el juego y todo eso, y entonces no podía volver a acercarme al juego durante un tiempo si es que eso pasaba. Mira, de hecho, para cerrar, bueno, ustedes tienen que haber visto estos juegos de Obedece a la Mosca, la Ballena Azul, el Ayuwoki, que el Ayuwoki ha estado como, es más novedoso. El Obedece a la Morsa es como del 2010, 2011, y el de la Ballena Azul fue hace como 4 años atrás. Pero cuando chicos, era que a uno le llegaba una carta, y que en el fondo esa carta tú tenías que, entera uno tenía, cuando uno responderla y uno no se podía demorar más de 3 días porque si no uno le iba a caer una maldición. ¿Sí? Y era un papel como medio arrugado, qué sé yo, medio amarillento, con letra de alguien adulta. Entonces se prestaba para toda una lecera, pues yo me acuerdo haber estado asustado por no contestar la carta, pues. Pero como que en el fondo esta cosa como del miedo, esta cosa de la oscuridad, de lo que no se conoce, el tema del demonio, qué sé yo, que los ángeles, que los espíritus, que las sombras. O sea, ¿quién de ustedes no tiene que haber ido, por ejemplo, al campo y haberse puesto a contar historias de terror, po? Sí, eso era súper obvio y uno quedaba hipersensibilizado, sobre todo como tú dices, Daniel, en la noche. O sea, en la noche es como que se reducen todos los sonidos, cualquier sonido es muy fuerte, y todas las películas nos han mostrado en este caso, que las cosas terroríficas ocurren en la noche, po, no ocurren en el día, po. Y cuando en la realidad los grandes peligros están más en el día que en la noche. Entonces, es bien interesante esta cosa como del condicionamiento clásico y sus repercusiones y la sensibilización, como la cual uno puede quedar cuando uno está expuesto a situaciones en las cuales uno ha sentido miedo. Es bien, bien, bien interesante eso. Profe, Dígame. entonces la asociación entre un estímulo incondicionado con un estímulo neutro causa un estímulo condicionado. Exactamente, mejor dicho, imposible. Ahí surge el estímulo condicionado. El estímulo neutro se transforma cuando se empieza a conectar con el EI. Y por lo tanto, LC, y esta es la gracia, cuando uno sabe que el estímulo condicionado, y por eso lo hago acá abajo, solo, ¿ya? Porque el ensayo de prueba, como se le llama, el test para ver si es que efectivamente se aprendió la respuesta condicionada frente al estímulo neutro, es que tú tienes que colocarlo solo, ¿ya? No tienes que acompañar el estímulo neutro en el EI, porque si no, el EI va a producir la respuesta, sin duda.
En cambio, cuando uno habla de condicionamiento clásico, tú colocas el estímulo condicionado solito, o dicho de otra forma, tú colocas el estímulo neutro, que ya ha sido pareado constantemente, y colocas el estímulo neutro, po. Y tú dices, bueno, ¿se producirá respuesta condicionada o no? ¿Se producirá respuesta condicionada o no? Y uno queda con la incógnita. ¿Y cómo se resuelve la incógnita? Coloquemos el estímulo neutro, po. A ver si, por ejemplo, en este caso tu compañero le tiene miedo. Vamos a ver. Entonces le decimos, oye, Diego, por ejemplo, con 7 años, puedes ir a buscar a la pieza de la abuelita que falleció recién 100 pesos, y Diego no va a querer ir por nada del mundo. Te va a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué eres tan mala? O se va a poner a llorar. Y tú ahí vas a decir, ah, entonces la pieza de la abuelita ya no es un estímulo neutro, sino que es un estímulo condicionado que produce la respuesta. ¿Se entiende, Connie? Sí, profe. Gracias. De nada, pues. Bueno, chiquillos, tengo las 9:31. Veámonos a las 9:51 y continuamos viendo lo que es condicionamiento clásico. A ver si se arregla esta cosa de lo del PowerPoint, aunque ojo, que con el curso de ayer ya lo que hice fue exactamente lo mismo. No usé la pizarra, después me di cuenta que podía ocuparla, pero solamente lo que hice fue revisar todo esto, porque de los años que llevo enseñando condicionamiento clásico, siempre es bueno y siempre me detengo en explicar todo esto, de cómo opera el condicionamiento clásico. Y como les comento, para cerrar, recuerden que una de las formas de entender y saber cuándo hablamos de estímulo y de respuesta es ver cuál es una causa y cuál es un efecto. Y los estímulos, por lo tanto, van a ser las causas, o las causas van a ser los estímulos, como sea. En cambio, el efecto siempre va a ser considerado como una respuesta. En este caso, o bien un producto de la aparición del estímulo. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende, chiquillas? Bueno, 9:32, 9:52 nos encontramos, chiquillos. Que estén muy bien. Ok, usted igual, profe.
Hola muchachos, hola muchachas, he regresado de nuevo. Y, yo creo que la presentación en PowerPoint va a seguir como con la misma cosa. La otra vez también me pasó en un curso, así que como les decía, yo ya estuve realizando esta misma metodología, por decirlo así, de ocupar la pizarra para ir explicando lo que es condicionamiento clásico, así que en esa lógica no tengo ningún problema en este sentido de poder seguir trabajando así. Por supuesto, obviamente que puedan ver la pantalla. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda que quiera como preguntar o comentar algo para que seguir mirando todo esto? ¿No? Ya, perfecto. Miren, préstenme atención a lo siguiente. Nuevamente vamos a hacer nuestro esquema de estímulo incondicionado. Ven a saludar a los niños. Ya ven, Nati, que te gusta. Esperemos un momentito, chiquillos. Saluda a los niños. Hola. 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 Mira, ¿viste cómo te saludan los niños? Diles que les vaya muy bien. Vaya a jugar, mi amor, a la pieza, yo voy a seguir haciendo clases, ¿ya? Ya pues. Bueno, estaba buscando su momento de fama, como siempre. Gracias, chiquillos, por la buena onda de saludarla también. Con eso se queda como alegre por 1 hora y 34 minutos, así que eso es bien bueno. Oigan, chiquillos, miren, vamos a empezar a ver, por ejemplo, miren, como parte de lo que yo después les voy a dar, con lo que ustedes van a tener que trabajar, ya para lo que va a ser la segunda prueba. ¿Sí? Voy a dar un pasito más adelante para hacer algo más aplicable, que era un poco lo que les estaba comentando recientemente. Miren, voy a escribir acá lo que son, y lo habíamos visto antes, lo que son los trastornos de pánico. Pánico con agorafobia. ¿Recuerdan que habíamos visto este diagnóstico? Incluso también aparecía en el apunte de casting que ustedes tuvieron que estudiar, digamos. ¿Ya? Miren, el trastorno de pánico con agorafobia es muy parsimoniosamente bien explicado desde esta perspectiva. Cuando me refiero a parsimonia, tiene que ver con un principio que se utiliza en investigación científica, que tiene que ver con que uno trate de usar aquellas explicaciones que explican mejor y de la forma más sencilla posible, ¿sí? En general uno se encuentra con grandes explicaciones de muchos fenómenos. Sin embargo, si ustedes se han fijado, lo que tienden las personas habitualmente es a quedarse con aquello que tiende a explicar la mejor forma posible, pero de manera muy, muy sencilla, ¿ya? Y eso opera así. La cosa está en lo siguiente, chiquillos, con que la investigación, por ejemplo, en los trastornos de pánico con agorafobia, ha mostrado que la respuesta de ansiedad, como una respuesta más bien ansiedad, un poco ya vienen con cierta predisposición, ¿ya? Y por lo tanto, situaciones, en este caso voy a escribirlo acá, situaciones, en este caso de riesgo, como un poco lo que hablamos hace un ratito, lo que preguntaba Diego. La cosa es que cualquier situación que las personas sientan que es como riesgoso para su bienestar, en general va a haber una respuesta de ansiedad. En general, como les diría, chiquillos, todo esto es bien interesante cuando uno lo empieza a ver desde la perspectiva de la biología, ¿ya? En general, a veces psicólogos y algunas psicólogas cometen el error de dejar de seguir profundizando
en aquellos aspectos biológicos que están muchas veces detrás de nuestro comportamiento. No voy a decir que todo es biológico, pero sí, en el caso de los trastornos de ansiedad, estas personas en general tienen mayores niveles, por ejemplo, a nivel biológico, de niveles de neuroticismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen dificultades para manejar la ansiedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso del trastorno de pánico, ¿ya? La persona, por ejemplo, si está en este caso por ejemplo, vamos a colocar como estímulo neutro, vamos a colocar el metro de Santiago, ¿ya? La persona en este caso va a estar allí en el metro como cualquier situación. Sin embargo, si empieza a sentir algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro, ya en el metro, que si yo, el metro está muy congestionado, justo además se quedó el metro en este caso al medio del túnel y las personas empezaron a ver cómo la gente se asustaba. Claro, se va a empezar, por lo tanto, como lo veíamos hace un ratito, a producir toda una conexión de condicionamiento clásico, toda una asociación muy grande, de tal forma de que es probable, por lo tanto, que las personas en algún momento después de esto pueda ver el estímulo condicionado, en este caso el metro, que justo me parece estímulo condicionado, ya, que es agradable. Voy a esperar que desaparezca ahí está. Por lo tanto, en esta lógica, nosotros pensaríamos que cada vez que la persona, por ejemplo, tenga que ir y tomar el metro, cuando le digan, oye, ¿quieres tomar el metro? Lo más probable es que esta persona no va en este caso, a querer subirse porque va a tener miedo. ¿Miedo a qué? Miedo en este caso que le venga toda esta ansiedad y todo este malestar, ¿ya? En general, la investigación, por lo tanto, ha de una u otra forma mostrado, y de hecho yo me atrevería a decir que incluso, a ver, lo voy a modificar, porque yo creo que queda mucho mejor de esta forma, que las personas cuando han estado en situaciones de riesgo, ¿ya? Muchas veces, como lo que comentaba hace un ratito el Daniel, ¿ya? Eh, Se puede producir miedo, ¿ya? Si es que la vida corre peligro. Y por lo tanto, como respuesta de ansiedad condicionada, nosotros tendríamos lo que es la ansiedad, el nerviosismo, y mejor aún, voy a borrar esto, perdónenme, pero es que uno se apasiona y uno busca que todo esto quede mejor, y por lo tanto vamos a tener una respuesta condicionada de pánico, ¿sí? Ahí queda más lindo incluso. Entonces, claro, nosotros nos vamos encontrando, por lo tanto, cuando uno habla de agorafobia, cuando las personas experimentan ansiedad, angustia, miedo, sudoración de las manos, eh, el mareo, el zumbido en los oídos, la taquicardia, que el corazón comienza a palpitar más rápido. Y todo esto tiene que ver con que en general la respuesta en este caso que las personas perciben se va a dar frente a un determinado estímulo. Puede ser el metro, en la gente que ha tenido agorafobia, muchas veces ni siquiera pueden salir de sus casas. Por lo tanto, es esperable que, por ejemplo, hoy día, el otro día lo hablaba con una colega, a partir de toda la reflexión que ha surgido en torno a la pandemia en la cual nosotros estamos hoy día, y nosotras, digamos, ya, o sea, como toda la gente, respecto de que hay gente que su desconfinamiento va a ser problema. Vale decir, cuando la persona, por ejemplo, con trastornos de pánico, con agorafobia, ha estado trabajando en su casa y está bien en su casa y trabaja porque en realidad para ella el problema era en este caso salir, ¿ya? Salir de la casa, ¿ya? En cambio, claro, ahora que ha estado trabajando en la casa, lo más probable es que sus crisis de pánico con agorafobia estén bien controladas, porque no están obligadas a salir. Sin embargo, como puede venir un desconfinamiento durante este periodo, lo más probable es que estos síntomas vuelvan a aparecer debido a que la persona se va a tener que encontrar con todos aquellos estímulos condicionados que había estado, en este caso, que habían estado lejos.
¿ya? Por lo tanto, cuando hace un ratito atrás yo les hablaba, voy a volver a escribirlo acá, de la exposición en vivo, posición en vivo, ya recuerden que lo que yo les decía era que todo esto era con el fin de reducir la respuesta condicionada de pánico, y la exposición en vivo, por lo tanto, lo que busca es que la persona deje de tener la conducta de evitación. Evitación. Por lo tanto, claro, voy a hacerle una cruz para que se entienda que lo que estamos haciendo es que hay que disminuir la evitación. En el fondo, cuando, por ejemplo, ustedes eran niños, ¿ya? Lo más probable es que cuando eran pequeños, ¿sí?, le tenían miedo a la oscuridad. Como yo les decía, es un miedo que está dentro de nuestro desarrollo normativo, que en el fondo las personas, cuando somos niños, es muy probable que le tengamos. Y eso nos empezó a pasar, no tan solo porque empezamos a crecer, sino que también porque nos empezamos a atrever a acercarnos a lo que le teníamos miedo o aquello que nos producía malestar. Yo recuerdo, por ejemplo, el otro día haber hablado con la mamá de una paciente respecto de que su jefa le caía pésimo, que era de maltrato con las personas, qué sé yo. Y la cosa era que, claro, le había venido muy bien esta cosa del confinamiento, porque en el fondo dejaba de verla. Pero lo que veíamos era que el que ella más la evitara le iba a traer más problemas, versus por el contrario que ella pudiera verla, pudiera tratar de entenderla. Por supuesto que hay situaciones en las cuales cuando hay maltrato y ya es muy excesivo y hay que, en general, hay que retirar a las personas de algunos lugares de trabajo, pero en otras situaciones el exponerse ayuda mucho más para saber cómo enfrentar, y a su vez porque en el fondo una de las cosas que tiende a pasar, lo voy a colocar acá, qué lindo cómo vamos a hacer la clase hoy día, porque en el fondo una de las cosas que busca la exposición en vivo no tan solo tiene que ver con que ya las personas se expongan solamente al estímulo condicionado, ya lo voy a colocar acá en azul, sino que también uno busca que las personas no tan solo se expongan externamente a las situaciones que por condicionamiento clásico le producen miedo, sino que también uno busca exponer a las personas frente a sus propias respuestas de miedo. Y por lo tanto, en la medida en que uno va exponiendo a las personas a que digamos, que se expongan a su propio miedo, ya de forma graduada, por cierto, ¿sí? Lo cierto está en que la gente aprende en la medida que se va exponiendo al miedo que siente, va aprendiendo a manejarlo y va desarrollando mayor tolerancia frente a esta reacción que está teniendo. En general, los trastornos de pánico con agorafobia responden muy bien al trabajo de la exposición en vivo, ya como les comento, porque reducen la conducta de evitación, a su vez además fortalecen la respuesta de las personas frente a las situaciones que les generan ansiedad y miedo, porque parte del tratamiento involucra que también se expongan frente a eso. Vale decir, no sé si ustedes recuerdan en la clase cuando yo les hablaba de este paciente de hace muchos años atrás, con el que salíamos en el metro a andar. Y en esa lógica, una de las cosas que más allá de exponerlo al metro en sí, era ir exponiéndolo al temor que le producía el estar en el metro, porque aparecía toda esta sintomatología asociada a las crisis de pánico. Por lo tanto, el que nosotros pudiéramos trabajar, en este caso, activamente en esto, yo explicándole todo este formato y lo que aparece acá, nos permitió, como les comenté, tener muy buenos resultados que después desafortunadamente se debilitaron porque comenzó el Transantiago y el metro se saturó, se repletó de personas. Y por lo tanto, en esta lógica, sin duda que puede haber habido una recaída en este muchacho. No, dejé de verlo, de hecho, después de esta cosa, porque no se atrevió nunca más a salir, porque en general fue
fue muy complicado eso. Sin embargo, él aprendió la técnica y no me cabe la menor duda que él la puede haber aprendido a realizar porque eran cosas que él no había hecho con otros terapeutas y él había visto que había avanzado mucho más rápido y había logrado una mejoría muy significativa con respecto a que, por ejemplo, antes del tratamiento él gastaba mucha plata en taxi, mucha plata en taxi y hoy día podía tomar el metro en ese momento cuando nosotros estábamos trabajando, se estaba subiendo algunas micros, estaba logrando, por lo tanto, ir avanzando. La técnica de exposición en vivo, en ese sentido, chiquillos y chiquillas, basa mucho de su accionar en lo que es, en este caso, en lo que son los principios de condicionamiento clásico, ¿ya? Vale decir, las personas cuando estuvieron expuestas a alguna situación de riesgo, ahora ustedes van a decir, ¿cuál situación de riesgo puede haber estado una persona con temas de pánico? Y esto es bien interesante, ya porque en el fondo, a ver, si todos en algún momento nos hemos asustado o nos hemos surgido en el metro, por ejemplo, qué sé yo, porque el metro se detuvo, por cualquier cosa, o qué sé yo, si uno va en el metro y uno piensa que pueden colocar una bomba, qué sé yo, todos quizás lo podríamos pensar. A veces le podemos bajar el perfil, pensar que esto no va a suceder, qué sé yo, pero hay otras personas, en cambio, que por su biología tienen un mayor nivel y un mayor nivel, lo voy a escribir acá para que quede más claro, de neuroticismo. Entonces, con ansiedad. Y el neuroticismo, a veces hay personas que son muy ansiosas, personas que son muy nerviosas, y por lo tanto el neuroticismo en ellas es mayor. Por lo tanto, ya vienen con una determinada predisposición biológica, y claro, como todos somos personas diferentes, biologías diferentes, historias diferentes, es muy probable, por lo tanto, que si alguno de nosotros viene con un mayor nivel de neuroticismo desde lo biológico, el que alguien nos diga en el metro que hay una bomba, o están diciendo que hay una bomba, lo más probable es que, claro, algunos reaccionen con más calma, pero otros, digamos, con calma pensando en que eso es mentira, que no va a pasar. En cambio, otros con mayores niveles de neuroticismo claramente van a experimentar un mayor nivel de miedo y por lo tanto el hecho de estar en el metro va a empezar a operar como un estímulo neutro que se va a condicionar, que se va, como yo les decía, les voy a escribir acá con azul, se va a asociar. Entonces se van a asociar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado y por lo tanto la persona cuando escuche la palabra metro o si tiene que andar por allí de nuevo, lo más probable es que va a experimentar alguna reacción asociada al pánico, ¿ya? Y en esta lógica lo más probable es que van a aparecer conductas asociadas a la evitación, pero no tan solo la evitación asociado al estímulo externo que produce miedo, sino que también va a tener evitación respecto a la respuesta de miedo y a la reacción emocional que vaya a tener. De hecho, muchas veces cuando uno se encuentra con la gente con crisis de pánico, uno se encuentra con gente, no sé si decir inerte afectivamente, en términos de que no sabe qué hacer afectivamente. Lo que sí se nota es que tienen cara de desgaste respecto de todo lo que les ha pasado y un nivel de desgaste producto de haber estado expuesto a situaciones como de mucha ansiedad, de mucho temor. La gente, como dicen muchas veces las personas con crisis de pánico, con trastornos de pánico, es que creen que se van a morir. El corazón le late tan rápido que le hace falta obviamente el aire, aumenta la presión sanguínea. Y por lo tanto, la idea de que uno se puede morir en ese momento es muy alta. Y por lo tanto, la gente cuando tiene miedo, lo más probable es que va a tratar de empezar a evitar las cosas que le producen miedo. Y por lo tanto, en el evitar la conducta de miedo se va a mantener. Y por lo tanto, como se va a mantener, la calidad de vida obviamente la persona va a disminuir y en síntesis la persona no va a poder salir de la casa o va a evitar andar en metro. Yo generalmente todas las personas que he conocido con temas de pánico,
En general su cara muestra un nivel de cansancio del miedo muy grande y muchas veces con dificultades para ver otro tipo de reacciones, porque el miedo es muy intenso, ya lo mismo que el nivel de neuroticismo es muy alto. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, chiquillos o chiquillas, para ir redondeando la clase del día de hoy. ¿No, chiquillos? ¿No, chiquillas? Bueno, la clase la vamos a dejar hasta acá, el día de hoy. Voy a ver qué diablos pasó y ver cuál sería un plan B como para continuar con lo que sería la presentación en PowerPoint. La idea está, como les comento, de todas formas, con el grupo de la clase anterior, hicimos lo mismo, de tal forma de que no ocupamos la pizarra, por cierto, pero sí empezamos a hablar mucho de esta cosa del estímulo neutro y el estímulo incondicionado, para que así, mediante la asociación, el estímulo neutro pase a ser un estímulo condicionado, qué sé yo. Lo vimos, lo revisamos, dimos hartos ejemplos como los que estamos dando ahora, así que no nos hemos atrasado y estamos en igualdad de condiciones que con el curso del día de ayer. Así que eso, chiquillos, eso, chiquillas, que tengan una muy linda semana, un muy buen día y cualquier cosa estamos en contacto por correo. ¿Sí? Las notas de la prueba todavía no las tiene. No he podido terminar, amiga. Mira, cuando pretendía seguir corrigiendo, aparecieron el tema de las tesis. O sea, no el grupo de las tesis las que andaban cantando en la calle, no. Temas de tesis, digamos, porque están entregando los resultados a los chiquillos y ha sido, bueno, todo este año bien desorganizado y desordenado producto de la pandemia. Así que he estado bien lento con eso. Yo pretendo la próxima semana tenerlas ya disponibles, porque también para mí es un desgaste no tenerlas listas, digamos, pues como que está ahí como el pensamiento rumiativo, es como que llega el día sábado y digo, ¡ay, qué bueno! Llegó el día de descanso y me acuerdo de las pruebas y se me pasa todo. Así que lo quiero sacar pronto. Así que la próxima semana voy a hacer pero todo lo posible por tenerlas listas. ¿Ya, Ya, José? gracias. De nada, pues. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, un gusto haber estado con ustedes hoy día. Que tengan una muy bonita semana y un muy buen día. Y que gane Chile el día viernes. Y que gane Chile el día viernes. Que les vaya muy bien, chiquillos y chiquillas. Cuídense. Un abrazo. Chao. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, Bien. cuídense, Chao, profe, profe, que está bien. bien. Chao, chiquillos, que estén Chao, profe, muy bien. gracias. Cuídense. Adiós.